segunda parte del libro La clave de los negocios del autor William W. Atkinson. 10. Adquisitividad. Esta facultad se manifiesta en el deseo de adquirir cosas, ganancias, posesión, etc. Esta cualidad, por lo común, no goza de simpatías a causa de los desagradables rasgos manifestados por aquellos en los que está anormalmente desarrollada, como el mísero, el avaro, el trapisondista, etc. Pero no hay razón para condenar ligeramente esta facultad, pues sin ella no habría deseos, ahorro, economía y seríamos derrochadores fastuosos y finalmente pobres. El hombre que quiera tener resultados prósperos en los negocios debe cultivar la adquisitividad si es deficiente en ella. Debe aprender a desear ardientemente las comodidades de la vida y hacer lo posible para adquirirlas. Debe desear tener un fondo de reserva para sus necesidades. La adquisitividad es uno de los principales estímulos en el mundo de los negocios, por más que intentemos negarlo. Y el negarlo es una hipocresía. Los hechos son demasiado claros para ser barridos o negados. Hemos dicho en otro lugar, el mundo corre detrás del dinero. Sabios e ignorantes, en una u otra forma, ¿de qué sirve negarlo? Puede que algún día nos encontremos en mejores condiciones económicas. Rogamos a Dios que así sea, pero hasta entonces todos usamos para la casa del dólar lo más selecto de nuestra habilidad. Porque de no hacerlo así, existe el peligro de no comer, ni vestir, ni tener albergue, ni música, ni libros, nada, en fin, digno de vivir para los que piensan y quieren. Creo que el término medio puede expresarse así, en tanto que usted adquiera tanto como pueda, pero deje alguna probabilidad para los demás. 11. Aprobatividad. Esta es la cualidad que se manifiesta en un deseo de alabanza, lisonja, aprobación, renombre, etc. La mayor parte de los comerciantes no necesitan desarrollar esta facultad. Su temperamento es altamente propicio para alcanzarla de un modo desmesurado. Es muy lícito que se experimente cierto placer en las alabanzas de los otros por algo que es obra nuestra, pero es una decidida debilidad el ser demasiado sensible a las opiniones de los demás, cuando éstas no son contrarias o no encierran alabanzas. El que depende de las alabanzas del público o de la aprobación de la multitud es un loco, digno de compasión. La multitud es voluble e increpará mañana al que aplaude hoy. A mayor abundamiento, que hay siempre mucha parte de envidia y celos en las alabanzas de los demás. ¿No se ha fijado el lector en el regocijo con que la multitud comenta la caída de sus ídolos de ayer? No nos dejemos engañar por los aplausos de la gente, ni nos apartemos del camino recto a causa de temor o censura. Aprendamos a descansar en lo que creemos justo. ¿Tenga usted la seguridad de que va bien y prosiga su camino? Aprendamos a sostenernos sobre nuestros pies, sin necesidad de apoyarnos en nadie, y recordemos los hermosos versos de Burton. Haz lo que tu conciencia te dicte, y de nadie sino de ti mismo esperes aplauso. Las más nobles vidas y las más nobles muertes, que hacen y guardan sus propias leyes. Toda otra vida es una viviente muerte, es un mundo solo habitado por fantasmas, un suspiro, un viento, un sonido, una voz, el cencerro de un camello. La diferencia entre egoísmo y egotismo se compone grandemente de la diferencia entre el respeto de sí mismo y la aprobatividad. Desarrollemos el primero y restringamos el segundo. Si deseamos llegar a ser un individuo aparte y por encima de las meras personas, sea un hombre y no un espejo humano reflejando ideas, opiniones y voluntades de los que le rodean. Sea creador, no imitador. La lisonja es un alimento de monos, no de hombres. Expresión personal. Aun cuando la expresión personal de un individuo en el sentido de la indumentaria, modo de andar, voz, etc., no pueden rigurosamente ser llamadas cualidades mentales. Pueden no obstante considerarse expresiones de cualidades mentales, manifestaciones exteriores de estados interiores. Tanta verdad es esto que la gente juzga el carácter de una persona por su expresión exterior. Y hay una sutil reacción de las manifestaciones exteriores del individuo sobre sus estados mentales, su manera de andar, su porte y actitud. Influyen en su actitud mental, como podemos comprobar cambiando estas manifestaciones exteriores y notando el cambio de sentimientos. Téngase en cuenta la siguiente sentencia. La conciencia de estar uno bien trajeado inspira cierta serenidad y paz
que ni siquiera la religión puede procurarnos en algunas ocasiones. Y por lo que respecta a las actitudes físicas, etc., oigamos lo que dicen algunos eminentes psicólogos. El profesor Halleck, induciendo una expresión, causamos con frecuencia la emoción correspondiente. El profesor James, silbar para conservar un buen estado de ánimo no es mera figura de dicción. Por otra parte, estemos durante horas enteras sentados en lánguida postura, suspirando, respondiendo a todo con doliente voz, y nuestra melancolía aumentará grandemente. No hay precepto más odioso en la educación moral que este. Si queremos vencer tendencias emotivas de carácter pernicioso, debemos con toda asiduidad y con la mayor sangre fría buscar los movimientos exteriores de las contrarias disposiciones que deseamos cultivar. El Dr. W. Hutchinson, ¿hasta qué punto las contradicciones musculares originan emociones? Como el profesor James ha sugerido. Puede comprobarse fácilmente por un sencillo experimento sobre un grupo de los más pequeños músculos voluntarios del cuerpo, los que mueven el globo del ojo, por ejemplo. Elijamos una ocasión en que estemos solos en una habitación, cómodamente sentados y libres de toda preocupación o molesta influencia. Elevemos los ojos al cielo y mantengámonos en esta posición, cosa de 1 minuto. Bien pronto e involuntariamente seremos conscientes de una tendencia reverente, devota, y se nos ocurrirán ideas contemplativas. Volvamos después la vista a los lados, mirando directamente a derecha o izquierda, entornando ligeramente los párpados. 30 segundos después, acudirán a nuestra mente imágenes de recelo, de inquietud y de disgusto. Mírese de soslayo a uno de los lados e inclinando los ojos, y lo probable es que nos asalten pensamientos de celos o coquetería. Miremos fijamente al suelo y esta actitud nos llevará a ensueños o abstracción. En vista de estos acertos, comprenderemos fácilmente la importancia del cultivo de estas expresiones, que están correlacionadas con estados mentales o sentimientos apreciables. Haciéndolo así, despertamos en nuestra mente esos sentimientos o estados mentales. Más aún, tendremos a impresionar a otros con la posesión en nuestra parte de las correlativas cualidades mentales. La expresión externa de una persona es un poderoso instrumento para otros, y las gentes quedan inconsciente e insignificativamente afectadas por ella. Nuestro beneficio o detrimento. Consideraremos brevemente los principios generales sobre la materia, porte y manera de andar. En la primera parte del capítulo anterior, bajo el subtítulo de Respeto de sí mismo, hemos aconsejado lo concerniente a una actitud apropiada, a saber, comportarse en una forma que demuestre el propio respeto y la consideración a los demás. Otra autoridad de las siguientes instrucciones para adoptar una postura correcta. 1. Talones juntos. 2. Cabeza levantada pero la barbilla metida hacia adentro, mejor que saliente. 3. Recto mirar. 4. Hombros en posición natural. 5. Pecho saliente. 6. Abdomen liso evitando que sobresalga. 7. Brazos caídos naturalmente sin rigidez. Todo esto puede hacernos sentirnos molestos y embarazosos al principio, pero si perseveramos pronto vendrá a ser como una segunda naturaleza. Otra autoridad dice, la manera más fácil de adquirir un porte correcto es imaginar que uno está suspendido por una cuerda, el extremo inferior de la cual está atado al extremo inferior del esternón. Si probamos a mantenernos y andar como si estuviéramos suspendidos así, el resultado será la adquisición de un paso airoso, agraciado y fácil, un correcto porte y una posición natural. ¿Cómo debe darse la mano? Cuando se toma la mano de una persona para estrecharla, no debe hacerse de una manera fría e indiferente, sino calurosamente, como si encontráramos un placer en ello. Más aún, póngase sensibilidad en esta cortesía. El apretón de manos debe significar, yo la aprecio a usted y usted me corresponde. Voz. El comerciante debe cultivar su voz para darle expresión. Su voz debe estar de acuerdo con lo que está diciendo y su interés en lo que dice. Aconsejamos para esto visualizar los pensamientos, esto es, hacer un cuadro mental de lo que estamos diciendo.
Siempre se describe mejor lo que se tiene adelante. Según el grado en que se vea esta pintura mental, tal será el grado de poder con que la expresamos a otros y, por lo tanto, el grado de sentimiento en el tono. Trátese de decir «buenos días» con toda cordialidad y dígase luego de la manera usual. ¿Ve, lector, la diferencia? Hay que poner en la voz nuestro pensamiento y sentimiento. Mucha gente comete la equivocación de hablar con sus músculos en vez de hacerlo con sus nervios. Ponen energía muscular en sus palabras, cuando debieran usar energía nerviosa o poder de sentimiento. La primera produce muy poco efecto en la mente de otros, en tanto que la segunda vibra sutilmente y llega al alma de los oyentes. Hay que sentir cuando se quiere hablar impresivamente, y el tono reflejará lo mismo e induce sentimientos similares. No levantamos jamás la voz porque el interlocutor eleva la suya. Resistamos a esta tendencia y así conservaremos nuestra autoridad y poder. Esto vale la pena de recordarlo. ¿De qué modo se ha de mirar? Aprendamos a mirar los ojos de las personas con quienes hablamos, no de una manera fija sino firme, cortés y amablemente. Esto puede adquirirse con un poco de práctica. Practíquese ante el espejo si se prefiere. Una mirada tímida e inquieta produce una mala impresión, en tanto que una firme y serena mirada predispone a nuestro favor. Se observará que todos los hombres de valía, los que influyen en otros hombres, tienen casi siempre una firme y potente mirada. Este rasgo personal es digno de ser adquirido. ¿Cómo se ha de vestir? El hombre es considerado por su ropa, o cuando menos juzgado por ella. El comerciante debe prestar atención a este punto de expresión personal, en cuanto puede hacer mucho en pro o en contra. La primera condición que hay que tener presente es la limpieza de las prendas. Particularmente esto reza con la ropa blanca, pues nada en cuestión de vestir influye tanto como una camisa sucia. Otro punto importante es conservar bien limpias las extremidades, esto es, cabezas, pies y manos. Un sombrero sucio o deformado, un cuello postizo deslustrado, o un par de botas viejas y rugosas, puños con ribetes sospechosos, son cosas a las cuales la gente se fija en preferencia a las demás prendas. Es preferible llevar un traje viejo, bien cepillado, con un buen sombrero, zapatos y cabos limpios, que no lo contrario. Debemos vestir siempre lo mejor que podamos de acuerdo con nuestra posición, las mejores ropas que se usen y un corte tan bueno como se pueda, pero sin incurrir en las exageraciones de la moda, la seriedad ante todo. Cuando la indumentaria de un hombre nos llama la atención, es que no va correctamente vestido, o lo está pobremente o va exagerado. Debe buscarse siempre un término medio. El consejo de Polonio a su hijo es digno de tener en cuenta. Compra tu ropa según tu bolsillo, pero que no sea llamativa, rica, pero no extravagante, pues el porte hace al hombre. Detalles de apariencia. El aseo personal y la corrección en el vestir son requisitos para el comerciante que desee producir favorable impresión. Nada hay que tenga tanta tendencia en prejuzgar a un hombre de negocios contra un nuevo cliente como la apariencia de descuido en el cuidado personal. El cuerpo ha de estar bien lavado, el cabello bien aderezado, el rostro pulcramente afeitado, los dientes limpios, zapatos lustrados, camisa inmaculada. Evítese el aliento que trascienda licor o tabaco, y húyase como de la peste de los perfumes fuertes en la ropa o el pañuelo. Estas cosas son instintivamente reconocidas por el comprador como manifestaciones de la mente del comerciante. Una parte de su personalidad, y acertadamente, pues, si la mente se conserva sobre ellas, no se manifestarán. Todas esas cosas van encaminadas hacia la formación de la impresión que una persona hace sobre otra a primera vista, y que tanto influye para asegurar una favorable disposición para con el comerciante. La mente del comprador. Capítulo 4. El segundo elemento importante en una transacción es la mente del comprador. En esta se da la batalla de la venta. Dentro de sus límites se manifiestan los movimientos que ganan o pierden la jornada. Ha dicho un escritor tratando de la materia: el cerebro del comprador es el tablero donde se juega la partida. Las facultades del cerebro son las piezas.
El comerciante mueve o guía estas facultades como si fuesen las piezas del tablero. A fin de que se comprenda el campo sobre el cual se ha de dar la batalla y los elementos mentales que es preciso combatir, persuadir, rechazar o atraer, es necesario comprender asimismo las varias facultades de la mente, tanto como la mente por entero. Permítesenos, por consiguiente, considerar las varias facultades mentales que son activamente empleadas por el comprador en el proceso mental de una compra. 1. Cualidad. Consideramos en primer lugar lo que los frenólogos llaman cualidad, que expresa los varios grados de finura o grosería en la acción mental de un hombre, indicada por su apariencia y caracteres físicos. Esta cualidad en un hombre es afín a lo que llamamos raza, sangre o clase. En los animales superiores es difícil de explicar, pero está universalmente reconocido. En un extremo de la cualidad encontramos aquellos individuos de fina factura, refinados, de altas concepciones, susceptibles a las influencias emotivas o sentimentales, poesía, música, etc., inclinados a ser más o menos soñadores y apartados del mundo material de los hombres y sus manejos. En el otro extremo tenemos aquellos seres de ordinaria factura, de gustos groseros, ajenos a la belleza, bestiales y mal educados. Entre estos dos extremos existen muchos grados intermedios, los signos físicos exteriores de la persona, como la rudeza o finura de la piel, el cabello, uñas, orejas y facciones, tanto como su forma general, comúnmente proporcionan al observador diligente la clave del grado de la cualidad de un hombre. Será útil al comerciante familiarizarse con estas características, pues arrojan mucha luz en el carácter general de la gente. Vienen por su orden los que llamamos temperamentos. Los fisiólogos más conspicuos clasifican los temperamentos como siguen: 1. El vital, 2. El motor y 3. El mental. Por regla general, el individuo manifiesta elementos de los varios temperamentos, es decir, que los posee fusionados. Temperamento vital. Este temperamento es indicado por un predominio de las propensiones puramente físicas o animales. Aquellos en que predomina este temperamento se distinguen por su cabeza redondeada, ancho espacio entre el ángulo del ojo y la oreja, temporales salientes, ancha frente. Son generalmente gruesos, de anchas espaldas y pecho, cuello de toro, espléndidos animales en una palabra. Sus notas características en punto a mentalidad son el amor a comer y beber y las comodidades físicas. Son impulsivos, impetuosos, despiadados, llenos de celo y ardor, con frecuencia astutos y vivos, pero sin gran profundidad, susceptibles a la lisonja y a las emociones egoístas y a los prejuicios, amantes de los placeres. Son generalmente egoístas y pertinaces en la adquisición de aquello que pueden contribuir a su placer y bienestar físico. Tratan de retener todo cuanto llega a sus manos, y al propio tiempo tienden a la convivencia y a que se les tenga por buenas personas. Son por lo común muy excitables y salen con facilidad de las casillas. Los individuos en quienes es deficiente este temperamento manifiestan características físicas opuestas a las arriba mencionadas, y son más o menos anémicos y demuestran falta de vitalidad y bienestar físico. Los que poseen este temperamento presentan grandes aptitudes para ser buenos carniceros, fondistas, marinos, maquinistas, fabricantes, políticos, contratistas, etc. Para entenderse con ellos es preferible hablar a sus sentimientos mejor que a su inteligencia. Temperamento motor. Este temperamento está indicado por un predominio del sistema muscular, resistencia, tenacidad y poder de acción. Aquellos en los cuales predomina por sus formas fuertemente marcadas, generalmente de nariz larga y sólida osamenta, dientes largos, anchas juntas y fuertes rodillas. Sus características mentales son la determinación, persistencia, combatividad, destructividad, resistencia, tenacidad, habilidad, poder creador, empeño y con frecuencia un espíritu indomable.
Sus emociones no asoman a la superficie, pero una vez excitadas son fuertes y persistentes. Son tardos en enfadarse, pero una vez dominados por la cólera, llegan hasta lo último. Generalmente son avisados y astutos por instinto. Este temperamento suple el poder motor, su habilidad y gusto para el trabajo. Aquellos en que este temperamento es deficiente manifiestan rasgos físicos opuestos a los indicados y, en su consecuencia, son refractarios al trabajo o fatiga de cualquier clase. Temperamento mental. Este temperamento está indicado por la fuerza nerviosa, la actividad mental, poder de raciocinio, imaginación y desarrollo cerebral. Aquellos en los cuales predomina se distinguen por su esbelta estructura, huesos pequeños, formas finas, vivos movimientos, facciones pronunciadas, labios delgados, frente elevada y ojos expresivos. Sus características mentales son la actividad en el razonamiento, imaginación viva, impaciencia, susceptibilidad, amor al trabajo físico, emociones y sentimientos extremados, ansia y entusiasmo, y los rasgos generales vulgarmente llamados temperamentales. Los pobres en este temperamento poseen cualidades contrarias y no sobresalen por su actividad mental. Temperamentos combinados. Casi todos los individuos poseen los tres temperamentos fusionados en varias proporciones y combinaciones. En algunos predomina grandemente un temperamento y nos da las características distintivas del mismo, pero en otros predominan con frecuencia dos temperamentos, dejando el tercero apenas manifiesto. En otros, los tres están bien combinados, que el individuo merece el nombre de bien equilibrado, y esta es la condición ideal. El profesor Fowley, el renombrado frenólogo, dice de los temperamentos combinados: excesivo motor con deficiente mental da poder y dejadez, así que los talentos permanecen dormidos. Excesivo vital da potencia física y regocijo, pero muy poca mental y moral. Excesivo mental da demasiada mente para el cuerpo, demasiado sentimentalismo y demasiada precocidad, pero su equilibrio da un abundante suplemento de energía vital, de potencia física y de poder y susceptibilidad mental. Pueden compararse a las varias partes de un buque de vapor y sus pertenencias. El vital es la máquina, el motor, el barco, y el mental, la carga y el pasaje. Predominando el vital, se genera más energía animal de la que el individuo puede consumir, y causa inquietud, pasión excesiva y una presión que produce explosiones y arranques perjudiciales. Si predomina el motor, resulta demasiado casco, se mueve lentamente y, con débil mental, hay falta de gravitación para asegurar los grandes fines de la vida. Predominando el mental, hay excesivo peso y amenaza, un hundimiento, pero todo debidamente equilibrado y potente, soporta y conduce grandes pesos rápidamente y bien, y realiza maravillas. Semejantes personas reúnen un sereno juicio con intensos y bien gobernados sentimientos, gran fuerza de carácter e inteligencia con una perfecta consistencia, erudición con un sólido sentido común, sagacidad con brillantez, poseyendo el más perfecto orden en la fisiología y la mentalidad. El comerciante debe estudiar cuidadosamente las características de cada uno de esos tres temperamentos y aprender asimismo a analizarlos cuando los encuentre reunidos y en combinación. El conocimiento del temperamento de una persona nos da con frecuencia la clave de su carácter y disposición, lo que es de gran ventaja para el vendedor. Muchos estudiantes de la naturaleza humana dedican toda su atención al estudio de las varias facultades de la mente, haciendo caso omiso de la fuerza y efecto de los temperamentos. Creemos esto una equivocación, pues un profundo conocimiento de los temperamentos nos da una idea general del carácter, y como un hecho se encuentra generalmente que, dado un cierto temperamento o combinación de ellos, un buen frenólogo es capaz de indicar con precisión qué facultades podrán ser encontradas en la ascendencia en semejante carácter. Y como no todos los comerciantes pueden gastar su tiempo en un profundo estudio de la frenología, es preferible que por observación adquieran un conocimiento tan correcto como sea posible de los temperamentos. Ahora
Consideraremos brevemente los varios grupos de facultades mentales que son manifestados por el comprador en sus transacciones y que deben ser comprendidos por el vendedor a fin de que pueda recibir satisfactoriamente los impulsos que nacen de ellos en la mente del comprador. Facultades sociales. Este grupo de facultades incluye la amatividad o sexualidad, conyugalidad o inclinación matrimonial, amor paternal o amor de progenie, amistad o amor de compañerismo, habitabilidad o amor del hogar. La frenología nos enseña que este grupo de órganos ocupa la porción infero-posterior de la cabeza, dando la apariencia de protuberancias detrás de las orejas. La amatividad o sexualidad, cuando es exagerada, pone al individuo a merced del sexo contrario. Así como desarrollada normalmente, desempeña una hermosa parte en la vida. Su excesivo desarrollo hace caer en la liviandad. Su deficiencia se manifiesta en aversión al sexo opuesto, o en frialdad y reserva. Las personas en las cuales esta facultad es excesiva descuidan sus asuntos por la atracción sexual, y son con frecuencia extraviados por esta razón. Al tratar con un hombre de esta especie, hay que huir de toda indicación a esta materia particular, pues el cliente no prestaría atención a nada que no fuese esto. La conyugabilidad o inclinación matrimonial, cuando está muy desarrollada, hace que uno de los cónyuges influya grandemente en el otro. Un hombre de esta clase está gobernado por la voluntad de su esposa, por sus gustos y deseos, y por consiguiente, si su mujer dice así la batalla, está ganada. Algunos hombres, sin embargo, teniendo la amatividad muy desarrollada, tienen muy poco la conyugabilidad, y si un amor no es satisfactorio, es sustituido por otro. Una afinidad ocupa el lugar de la esposa. El amor paterno o amor de progenie, cuando está altamente desarrollado, causa el que uno idolatre a sus hijos y se deje influir por su mediación. Semejantes personas se pirran por contar anécdotas referentes a sus hijos, aburriendo al oyente con relatos de ocurrencias y precocidades infantiles. Generalmente en sus escritorios campean retratos de los adornos retoños. Una palabra de cariño y alabanza hacia ellos predispone a los padres a prestar atención o interés a lo que exponga otra persona. Amistad o amor de compañerismo, excesivamente desarrollada, induce a uno a buscar la sociedad, a formar uniones de amistad, a disfrutar goces sociales, a hacer favores a los que uno estima, a amar la compañía. Estos individuos en sus negocios se dejan llevar por sus simpatías y relaciones mejor que por la razón o el juicio, y aquellos que estima pueden persuadirle fácilmente. Una apariencia de sociabilidad les atrae generalmente a los que la manifiestan. La cualidad de buena persona pertenece a esta clase. La habitabilidad o amor al hogar, muy desarrollada, liga al individuo a ciertos lugares, localidades y asociaciones. Tales hombres están llenos de patriotismo, orgullo local, de prejuicio y provincialismo. Le ofende cualquier desaire hecho a su localidad, apreciando exageradamente toda alabanza para ella. Estas gentes son semejantes a los gatos, que aman más su casa que a las personas. Facultades egoístas. Este grupo de facultades incluye la vivatividad o amor a la vida, la combatividad o amor de oposición, la destructividad, amor a abrirse paso, la alimentividad o amor a la comida, la vivatividad o amor a la bebida, la adquisitividad o amor al lucro, la secretividad o reserva, la cautelosidad o prudencia, la aprobatividad o amor a la alabanza, el amor propio o confianza a sí mismo. La frenología coloca este grupo a los lados de la parte posterior de la cabeza. La vivatividad o amor a la vida, cuando está altamente desarrollada, es causa de que el individuo manifieste una decidida determinación a vivir y un gran temor a la muerte. Todo lo que sea incremento de salud o larga vida atrae grandemente a estas gentes, y toco cuando despierte el temor de una enfermedad o de muerte. Influye en ellos de mala manera. Son buenos clientes para las farmacias, herboristerías, librerías, médicas, etc.
La combatividad o amor de oposición, muy desarrollada, arrasa a la discusión, a la disputa. Estos individuos pueden manejarse permitiéndole que triunfen en cualquier punto de la transacción e induciéndole luego la cosa que el comerciante tiene en su mente desde el principio. Los hombres de esta especie se complacen tanto en derrotar a su contrario mediante un argumento o un punto menor que olvida el punto mayor y se pone en condiciones de ser persuadido. Evítese siempre un argumento directo o disputa sobre un punto importante con tales personas. El orgullo del combate oscurece su juicio, pero están dispuestos a favorecer a los contrincantes que han vencido. La destructividad, altamente desarrollada, impulsa a los que la poseen al placer de hacer cosas nuevas, en quebrantar precedentes y desafiar toda autoridad y en borrar todo obstáculo. Un hombre de esta clase puede ser interesado inmediatamente en cualquier preposición en que sea capaz de hacer algo en una forma nueva, desafiar la oposición o la costumbre establecida, o derribar cualquier obstáculo. El lema de esta facultad es abrirse camino. La alimentividad, muy desarrollada, inclina al individuo a la glotonería y la gula, dando indebida importancia a los placeres de la mesa. Un hombre de esta especie vive para comer y no come para vivir, y se puede llegar a él a través de un punto flaco, el estómago. Una buena comida para ellos es el mejor de los argumentos. La vivatividad, excesivamente desarrollada, ocasiona un desordenado gusto por las bebidas de toda clase. No debe seguirse de aquí que estos individuos sean apasionados por los efectos del alcohol. Se afanan por toda clase de líquidos, pero si no dominan tal inclinación, acaban por perder el juicio y la razón en este peligroso hábito. La adquisición o amor al lucro, demasiado desarrollada, hace al individuo acaparador, codicioso y con frecuencia avaro, pero normal, es causa de un profundo instinto comercial, factor muy necesario en la operación mental del comerciante. En los individuos en que está altamente desarrollada, hará siempre mella una proposición que les ofrezca ganancias o economía. Para vender algo a tales individuos hay que ponerle siempre delante su provecho, pues son de los que ven una moneda de cobre delante de sus ojos y no la de plata que está un poco más allá. La secretividad muy desarrollada inclina al hombre a la duplicidad, a la falsia y al engaño. Es la facultad yorruna, que aun cuando útil hasta cierto grado, se vuelve desagradable llevada al extremo. Tratando con un hombre de esta especie, hay que guardarse de aceptar sus conclusiones en su verdadero valor. Admítanse siempre con salvedades. Los que quieran quemar al diablo con su propio fuego. Pueden llegar a esta gente dejándoles creer que pueden echarle la zancadilla al más listo de los mercaderes. El comerciante que queda aparentemente derrotado por uno de estos puede haber descontado sus métodos por adelantado y trazado su línea de retirada en forma que la derrota sea realmente una victoria. Son gente que con frecuencia sacrifican una ventaja real en un buen negocio, a la nadería de enredar a otro por una miseria. El engañar al prójimo les hace sentir una efusión de bienestar y propia satisfacción, olvidar lo principal del asunto. La cautelosidad o prudencia es una admirable cualidad si está normalmente desarrollada, pero es muy desagradable si va más allá. En este caso, ocasiona el que el individuo sea ansioso, temeroso, irresoluto, propenso al pánico, etc. Estas personas han de ser tratadas cuidadosamente, exponiéndoles siempre verdad y confianza. Hay que evitar a toda costa herir su suspicacia, así que debe hablárseles con entera franqueza, dándoles plena explicación de todo aquello en que manifiesten duda. Por regla general, son muy reacios en depositar su confianza, pero cuando la ponen en una persona, no tienen inconveniente en confiarle sus asuntos. Su mismo recelo les impide hacer cambios si tiene confianza en una persona. Repetimos que estas personas han de ser tratadas con el mayor cuidado y que el comerciante que logre dominar su naturaleza verá largamente recompensado su trabajo. La aprobatividad o amor a la alabanza,
Cuando está muy desarrollada, hace al individuo asequible a la adulación, deseoso de alabanzas, amigo de dejarse ver, sensible a la crítica, vano, generalmente egoísta y con frecuencia pomposo. Constituye una debilidad y deja siempre campo al adversario. El comerciante, aun cuando detestando esta cualidad es su fuero interno, encuentra no obstante en ella un fácil conducto de aproximación, una vez comprendido el carácter. Todo estriba en una aparente aquiescencia a sus méritos, pero sin rebajar la propia dignidad. Esta es la clase de gentes a quienes se aplica el jabón blando, con toda liberalidad, y a quienes se conduce por un ficticio reconocimiento de sus excelencias. Son capaces de prodigar toda clase de favores a las personas que tienen el buen sentido de comprenderlos y se percatan de aquellas superlativas cualidades que afecta ignorar este cruel, glacial e indiferente mundo. El amor propio o confianza en sí mismo es una cualidad muy diferente de las antes descrita, aun cuando mucha gente no sea capaz de hacer la debida distinción. Esta cualidad muy desarrollada hace que uno aprecie sus poderes y cualidades sin que por esto sea ciego a sus faltas. Llevada al extremo, se manifiesta como altivez, despectismo, imperiosidad y tiranía. Es una nota característica de los hombres notables que ha hecho su carrera por su propio esfuerzo. Insisten en el hecho de seguir su consejo y usar su mente. Les ofenden las influencias o sugestiones, y con frecuencia abandonan deliberadamente una proposición ante el pensamiento de que se está maquinando para forzarle a aceptarla. La mejor manera de entenderse con estas personas es un franco reconocimiento de su derecho a pensar por sí mismos, presentándoles la cuestión de una manera impersonal, dejando el asunto a su buen juicio. El comerciante puede desempeñar el papel de abogado, pero tenga presente que ellos quieren desempeñar el de juez y no el de letrado de la parte en contraria. Si una materia es sutilmente expuesta en tal forma que ellos crean que es concepción suya, tenderán a favorecerla. Déjesele siempre la probabilidad de que piensen al punto por sí mismos. Esto las complace. No hay necesidad de adularlos o inclinarse ante ellos. Todo cuanto se necesita es que uno mantenga su propio decoro, pero permitiéndoles que vayan un poco adelante o que estén un poco más alto que nosotros. Con esto se sienten satisfechos. Saben apreciar a los que les obligan a usar su artillería gruesa, pero finalmente les permite cantar victoria. Capítulo 5. La mente del comprador. Continuación. Facultades de aplicación. Este grupo se compone de dos cualidades, la de la firmeza o decisión y la de la continuidad o paciencia. Estas facultades con las del amor propio están localizadas en la parte supero-posterior de la cabeza. La firmeza o decisión, altamente desarrollada, induce a la estabilidad, tenacidad, fijeza de propósito, llegando con frecuencia a la obstinación y la testarudez. Esta gente no puede ser conducida ni hay manera de someterla. Son firmes en sus decisiones y una vez que toman un partido se aferran a él. Con razón o sin ella, son capaces de luchar hasta la última trinchera, por lo que consideran un principio y mantienen hasta el final lo que creen justo. Intentar dominarlos por la fuerza es dar coces contra el aguijón. La única manera de entenderse con estas gentes es procurar interesarles en nuestro caso antes de que se fijen sus suertes y hayan tomado su partido. Si tienen ya prejuicios contra nuestro caso, lo mejor es dar la batalla de frente, procurando presentar la materia desde un punto de vista diferente, de modo que los nuevos puntos presentados dejen la materia anterior fuera de perspectiva. Estas personas no se entregan a menos que puedan decir, oh, naturalmente esto cambia enteramente la cuestión, o colocamos las cosas bajo un nuevo prisma, o la proposición es enteramente diferente, etc. Si de todos modos podemos acoplar nuestro caso con algunos de sus prejuicios establecidos, en pro o en contra, habremos ganado la batalla, pues su cualidad de estabilidad es empleada entonces en su favor y no contra ella. Distraigamos su mente del punto en cuestión y serán racionales. Dejémosle su propio camino y ataquémosle después por su flanco. No es posible atacarles detrás de sus murallas de piedra. Hay que fabricar ruinas, ir por debajo o buscar el punto débil.
La continuidad desarrollada hace que el individuo no abandone la cosa una vez emprendida, que manifieste paciencia y perseverancia, y que ponga su pensamiento en una cosa con exclusión en toda otra. Es muy difícil interesar a estas personas en cosas nuevas, instintivamente desconfían de la nueva idea y se atienen a la trillada. Son muy desconfiados y no gustan de cambios. Las cosas nuevas son nombres viejos, no repugnan a estos individuos tanto como cosas antiguas con nombres nuevos. En ellos prevalece más la forma y el nombre que la substancia. Evites el presentarles nuevos y alarmantes cambios. Los prejuicios nacerían inmediatamente. Transijamos con sus ideales y serán excelentes amigos y constantes parroquianos. Las palabras conservador y establecido suenan perfectamente en sus oídos. Contrariamente, los individuos en que esta facultad es deficiente se inclinan hacia todo lo nuevo, por la sola razón de su novedad. Esta cualidad en sus extremos de exageración y deficiencia afecta notablemente al buen juicio y debe ser tomada en cuenta por el comerciante. Facultades religiosas y morales. Este grupo de facultades incluye la conscientividad o principio moral, la esperanza u optimismo, la espiritualidad o el más allá, la veneración o reverencia y la benevolencia o bondad humana. Los órganos que manifiestan estas cualidades están localizadas en la parte antero-posterior de la cabeza. La conscientividad o principio moral, cuando está desarrollada, induce un elevado sentido de rectitud, justicia, verdad, virtud y deber. Tratando con esta clase de personas hay que tener especial cuidado en no incurrir en contradicciones ni exageraciones, sino ceñirse por completo a los hechos del caso. Evítese asimismo toda apariencia de triquiñuelas, de charlatanería y el pasarse de listo. Son constantes y buenos clientes cuando se les trata como merecen, pero alimentan prejuicios contra las personas y las cosas sospechosas, o sobre quienes pierden la confianza. Son la sal de la tierra, y es lástima que no abunden más. Verdad es que, a las veces, dan el fariseísmo y la hipocresía, y lo mejor es saber distinguir entre lo verdadero y lo falso, como en todas las cosas. La espiritualidad, cuando está muy desarrollada, tiende a inclinar a ver las cosas por su lado brillante, a esperar cosas buenas, a mirar en el porvenir confiadamente y a tener fe en lo que vendrá. Son susceptibles a todo llamamiento hecho a sus futuros éxitos, a sus brillantes perspectivas y a toda proposición que prometa una feliz terminación. Prefieren el trato con personas que manifiesten similares características mentales. Debe emplearse con ellos gran amabilidad. Por lo general son muy tratables, particularmente si la cualidad en cuestión está equilibrada por la cautela y amaestrada por la experiencia. La espiritualidad, cuando está muy desarrollada, tiende a que el individuo que la posee viva elevado sobre las cosas de la existencia material, a confiar en la luz interior, a inclinarse hacia el misticismo y a manifestar una conciencia religiosa sobre el nivel ordinario. Cuando se manifiesta en menor grado, se evidencia por un común sentimiento religioso. Pervertida, hace incurrir en la superstición, en la credulidad y el psiquismo. Las personas en quienes esta cualidad es activa parecen aceptar las transacciones como una degradante necesidad y jamás se avienen a ellos plenamente, a menos de que los artículos adquiridos convengan en su línea de inclinación, como libros de religión, cotizaciones benéficas, etc. Prejuzgan contra aquellos que creen enemigos de sus creencias y convicciones, y se dejan conducir mejor por sentimientos y emociones que por un sereno juicio y razón pura. Son usualmente terminantes en sus simpatías y antipatías, y atienden a todo cuando apele a su razón. La veneración o reverencia, cuando está muy desarrollada, nos hace reverentes y en extremo respetuosos con toda autoridad. Estos individuos son usualmente buenos, feligreses y obedientes a las leyes. En sus negocios se dejan influir por la autoridad y el ejemplo. Tienen en mucha consideración los testimonios y recomendaciones. Tratando con ellos hay que evitar el hablar ligeramente de las personas o cosas que estiman, pues esto lastimaría sus sentimientos.
Son, por lo general, decididamente convencionales y es su prurito el cumplir los plenos requerimientos de respetabilidad y las costumbres sociales. La benevolencia o bondad humana, en sumo desarrollo, impulsa a manifestar simpatía, bondad, generosidad y filantropía. Estas personas son altruistas y siempre dispuestas a favorecer y obedecer a sus sentimientos más que a su razón y a su juicio, y hacen sus negocios basados en su amistad y sentimientos personales mejor que en el frío raciocinio de los cálculos. Son generosos cuando están interesadas sus simpatías, y son con frecuencia víctimas de gentes egoístas que toman su bondad por bobería. La equidad del comerciante desempeña un papel importante en su trato con estas personas. De estos varios grupos de facultades se derivan muchas combinaciones de carácter en la gente. Consideraremos algunas de las clases más comunes. El cliente razonador. Este individuo encuentra su mayor placer en arguir, discutir y disputar con el mercader, argumentar por argumentar, no con la idea de sacar ningún provecho o ventaja. Este rasgo se deriva de un elevado desarrollo de la combatividad y destructividad. No hay que tomarlos muy en serio. Dejémosles triunfar en fruserías y después, dulcemente, llevémosles al punto interesante. A lo mejor discuten sobre términos, definiciones, formas, etc., y no sobre hechos. Pero si su argumento está basado en un verdadero raciocinio y con legítimo fundamento, entonces se le razona con calma y respeto. El comprador despectivo. Este individuo está saturado de aprobatividad. Ya hemos tratado de él anteriormente. Combátesele con sus propias armas, allanándole el camino que conviene a su especie, y él lo seguirá. Aparentando ceder a su influencia, podremos exponer nuestros argumentos y recomendaciones sin oposición, empezando nuestra explicación con aquello de «¿Cómo lo sabe mejor que yo?», «¿Cómo su buen juicio le indicará?», etc. Podremos exponer nuestros argumentos casi sin oposición. Es preciso darle la sensación de que nos damos cuenta de que estamos en presencia de un hombre superior. El comprador muralla. Este individuo tiene altamente desarrolladas la propia estimación y la firmeza. Ya hemos indicado algo sobre estos caracteres. Es preciso volar por encima, socavar por debajo o caminar alrededor de la muralla, tras la que cobija su reserva y tenacidad. Procuremos que su muralla se conserve intacta. Esto le complace y le causaría suma vergüenza el que le privasen de ella. Una inspección detenida nos mostrará sus flancos o su retaguardia casi indefensos. No nos permitirá situarnos frente a la puerta principal, pero veremos la manera de entrar por la puerta de la cocina o por la otra lateral, pues estas no están bien guardadas. El comprador irritable constituye una desagradable combinación de aprobatividad y combatividad, agravada a veces por las malas digestiones y un desorden nervioso. No hay que regañar con él dejando que estalle su humor como estallan en el aire. Las inofensivas pompas de jabón. Aténgase el vendedor a su asunto y sobre todo manténgase frío, confiado y no altere su condición. Esta conducta lo pondrá en mejores condiciones si se le demuestra que no le tenemos miedo y que no queremos enfadarnos si nuestro tono es firme pero cortés. Nuestro hombre entra gradualmente en caja. Afectemos no ver irritabilidad, neguemos su existencia. Condiría un prosélito del nuevo pensamiento. El comprador precavido. El hombre precavido tiene generalmente la cautelosidad y la continuidad bien desarrollada, pero deficiente la esperanza. Es conservador y temeroso. Evítese el asustarlo con cosas o experimentos nuevos. Si es preciso hacerlo así, preséntase las novedades bajo formas familiares, una asociación de lo nuevo y lo viejo. Seamos conservadores y cuidadosos en nuestro lenguaje. No le demos la sensación de que somos radicales o amigos de cambios. Seamos con ellos hombres chapados a la antigua. El comprador listo. Este individuo posee gran secretividad. Pertenece a la tribu gorruna. Gusta de plantear las cosas por sí mismo, de manera que si el mercader se contenta haciendo amplias sugestiones sobre los artículos objeto de transacción, sin recomendación directa, nuestro listo planteará algo en aquel sentido, y pensando que es cosa absolutamente suya, quedará complacido e interesado.
La mayoría de la gente lista tiene en mucho su perspicacia y no gusta de que le pongan en duda. El comprador dignificado. Este tipo posee una gran dosis de propia estimación y mucha aprobatividad. En todo caso, dejémosle que desempeñe el papel de su naturaleza, pero sin olvidar el nuestro. Este consiste en que reconozcamos y respetemos su dignidad por su manera y tono. Si la dignidad es real o fingida, no hemos de tomarlo en cuenta. Imagínese el vendedor que está en presencia de su bisabuelo o del obispo de la diócesis, y lo demás será fácil. Conocemos a un comerciante muy inteligente pero muy indiscreto, que perdió una venta importante con un comprador de esta especie por haberle apuntado 2 dedos hacia el abdomen al propio tiempo que, jovialmente le decía, «viejo camastrón». El comprador apenas si escapó de un ataque de apoplejía, y a nuestro conocido se le escapó un buen negocio, por gracioso. El comprador intencionado. Este hombre está movido por la adquisitividad. Sospecha del vendedor desde el primer momento, pues entiende que éste trata de lucrar a su costa. No le censuremos, está formado de ese modo. Váyase directamente al asunto, recalcando lo que pueda ganarse o ahorrar en la transacción. Subrayamos esto y conseguiremos excitar su interés, y del interés a la venta no va un paso. El comprador inteligente. Esta clase depende casi enteramente de la razón y el juicio. Son raros. Cuando tengamos que tratar con tales sujetos, abandonemos toda tentativa de actuar sobre puntos débiles, prejuiciosos o sentimientos, limitándonos a exponer nuestros acertos lógica y racionalmente. No incorramos en sofismas, falsos argumentos y otras falacias. Las percibirá en el acto y recelará. Hasta aquí hemos hablado de la mente voluntaria del comprador. Pasaremos a considerar la involuntaria. Descartando por esta vez las teorías psicológicas y la terminología corriente, echaremos una ojeada a los hechos del caso. Una ligera consideración nos mostrará que la mente humana se compone de 2 partes o 2 frases de actividad. En primer lugar, una parte en la mente que actúa como lo hace la mente del niño, del salvaje y de los animales superiores, es decir, obra por impulso y sin el gobierno de la voluntad. Su atención es fácilmente atraída, pero retiene con dificultad a menos que se despierten su curiosidad y su interés. Es curioso, amigo de novedades, inquisitivo, impulsivo, fácil de persuadir en determinado sentido, susceptible a las impresiones, imitativo, sujeto al pánico y obrando casi automáticamente en respuesta a un deseo del momento. Consideremos esta parte de la mente como herencia de razas pasadas. La mente instintiva, la mente elemental de la raza, antes de que la inteligencia se entrenizara. Esta parte de la mente está poseída por cada individuo. Por grande que sea el desarrollo del individuo, posee esta parte de la mente. Por grande que sea su dominio sobre ella, siempre está en él como base y fundamento de la otra especie de mente. La diferencia del dominio sobre sí mismo del individuo depende casi enteramente de la otra parte de la mente. ¿De qué estamos hablando? La mente voluntaria, en la cual la inteligencia y la voluntad son elementos predominantes. La fase que hemos considerado anteriormente puede ser llamada la mente involuntaria, en la cual predominan los elementos del deseo y sentimiento. La mente voluntaria ha llegado al hombre en el curso de la evolución. No está tan desarrollada en la mayoría de las gentes como al principio pudiera suponerse. En la mayoría de la raza predomina la mente involuntaria, y son impulsados más por sentimiento y deseo que por inteligencia y voluntad. Aquellos en que la mente voluntaria está altamente desarrollada ponen la inteligencia sobre los sentimientos, la voluntad sobre los deseos, someten sus sentimientos a inspección y aprobación de su inteligencia, y refrenan sus deseos por la voluntad. Estamos habituados a pensar de la voluntad como algo que actúa, pero en la mayoría de los casos la encontramos empleada en refrenar la acción de los deseos, deteniendo mejor que impulsando. Uno de los principales deberes de la voluntad desarrollada es el de restringir, y la restricción depende de la decisión del juicio o la inteligencia. Los animales superiores, los salvajes y los niños tienen muy poco poder de esta clase. El individuo, por término medio, posee más que el niño o el salvaje, pero menos que el individuo altamente dotado.
Este tiene más dominio sobre sí mismo y subordina sus deseos y sentimientos a su juicio y voluntad, por inhibición o restricción. Todo individuo posee estas dos clases de mente, la involuntaria y la voluntaria, manifestándose la última, sin embargo, en una infinita variedad de grados de desarrollo y poder. Detrás de cada mente involuntaria se encuentra la protectora mente voluntaria, y del propio modo, detrás de cada mente voluntaria, refrenada y procurando escapar a la influencia de su dueño para expresarse a su propia manera. Y el dueño con frecuencia distrae su atención, o se cansa de su fatigosa tarea, y entonces la naturaleza oculta hace de las suyas, aprovechando el descuido. Quizá el comerciante, para recordar esta clasificación de las dos fases de la mente, hará bien en representársela como dos socios de cualquier industria. Uno de ellos es un buen muchacho. Acomodaticio, lleno de curiosidad y de infantil interés, propenso a dejarse robar, persuadir y engatusar, y actuando aparentemente a impulsos de sus momentáneos deseos y sentimientos, deseoso de parecer bien a los ojos de los demás y ansioso de causar buena impresión, encontrando más cómodo decir sí que no, más fácil el ceder a la voluntad de los otros que oponerse a ella, vano y complaciente. Este socio se llama facilísimo. El otro es el polo opuesto, frío y calculador, manifestando escaso sentimiento o emoción, sometiéndolo todo a su razón y juicio, ajeno a todo prejuicio, sea en pro, sea en contra, terminando francamente sus tratos y resistiendo que traten de inducirle o de desorientarlo, se llama pedernal. En esta razón social, facilísimo y pedernal, el trabajo está dividido. Facilísimo está constantemente atareado, atendiendo a muchas cosas a las cuales se aviene su temperamento. Las transacciones, sin embargo, están a cargo de pedernal, pues la experiencia le ha demostrado que facilísimo no sirve para el caso, pues se deja llevar de sus sentimientos y se deja influir fácilmente. Facilísimo es incapaz de decir no a nada, pero pedernal no dice sí, sino después de pensarlo mucho, así pedernal hace las ventas, pero facilísimo mete la nariz en todas partes y no pierde nada de lo que dicen los competidores, pues es inquisitivo por naturaleza, y siendo celoso, le molesta la autoridad de pedernal en la materia. Algunas veces se revela y pedernal le deja hablar, y hasta él permite, en ciertas ocasiones, que realice negocios de poca monta, pues siendo su consocio es preciso guardarle algunas consideraciones, a pesar del arreglo referente a sus respectivos deberes. Lo más extraño del caso es que Facilísimo tiene la pretensión de ser un negociante ideal, superior 1000 veces a Pedernal, y no pierde ocasión de demostrar esta supuesta cualidad, no obstante sus repetidos fracasos. Pedernal se encuentra tan atareado algunas veces que no puede dedicar su atención a las compras. Otras le rinde el cansancio y en estas ocasiones su criterio no es tan claro y se deja influir por Facilísimo. Este saca a la luz sus finos talentos y disposiciones comerciales. Los negociantes que tratan con la casa están impuestos de todo esto y hacen cuanto pueden para entenderse con Facilísimo, de quien conocen el carácter. Pueden hacer lo que quieran de él y cuanto más en evidencia mayores probabilidades de lucro. De dejarlo sería capaz de comprar terrenos en la Luna y acciones del ferrocarril a Marte, pero el comerciante que tiene que hacer alguna proposición importante gusta de entenderse con Pedernal, pues este es asequible a todo lo que sea lógicamente presentado y expresado en el terreno comercial, pero aún este comerciante encuentra sin embargo en Facilísimo un poderoso aliado, pues éste siempre está dispuesto a oírle cuando Pedernal está ocupado o no se siente en condiciones. Algunos se jactan de haber descubierto un método para burlar a Pedernal y hacer el negocio con Facilísimo. Y hasta corre el rumor de que ha habido individuos poco escrupulosos que, aprovechando una siesta de Pedernal, ejercieron sus mañas sobre Facilísimo de una manera vergonzosa. La firma niega estos rumores, pero en el despacho de Facilísimo se ven algunas muestras de galena argentífera, que no contienen plata, algunos planos de palacio aéreos y cierto número de obligaciones de una sociedad dedicada al transporte de hielos del sur. Así que quizá exista algún fondo de verdad en tales hablillas. Cada mente es una sociedad Facilísimo y Pedernal. Los dos socios están en evidencia.
En algunos casos, Facilísimo tiene mucho más campo e influencia que su socio más capacitado. En otros ambos tiene igual autoridad, y en un tercero, Pedernal afirma su derecho y habilidad, y Facilísimo queda postergado a pesar de sus protestas. Pero el mismo principio es verdad en todos ellos, y este hecho es tomado en consideración por los hombres del mundo, que comprenden el verdadero estado de cosas. Si alguien pone en duda este acerto de hechos psicológicos, que se analice a sí mismo y eche una mirada a su experiencia, encontrará que Facilísimo le ha jugado muchas malas partidas en el pasado, y que Pedernal ha dormitado más de una vez. Analice después a otros con los cuales ha tenido contacto, y verá que en ello ocurre una cosa idéntica. Y sin embargo, no hay misterio sobre la materia, está todo de acuerdo con conocidas leyes psicológicas. Algunos escritores sobre este sujeto aseguran categóricamente que la parte Facilísimo de nuestra mente es la mente más elevada, pero no es así, pertenece al escalón instintivo de desarrollo mental, mejor que al racional. Es una herencia del pasado, el pasado en que los hombres eran movidos enteramente por el sentimiento y la emoción, antes que la razón llegara a su actual grado de desarrollo. Si es la más elevada, porque es un hecho que las razas e individuos inferiores la manifiestan en mayor extensión que los superiores. Es parte de la mente, da vitalidad y energía al individuo, pero, de no estar regida por la inteligencia y la voluntad, puede llegar a ser una maldición. Nos vemos en la siguiente parte. ¡Córranle! La parte 3.